Muy bien, doctores. Buenos días nuevamente con todos. ¿Ya? La primera clase que vamos a hacer es sobre nefropatía diabética. Todos nosotros tenemos la posibilidad de tener un paciente diabético, un familiar diabético, un amigo diabético. Sin embargo, debemos considerar que la diabetes es una enfermedad sistémica, de tal forma que no solamente va a alterar nuestro sistema metabólico, sino que además de ello va a tener complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas. Dentro de las complicaciones microangiopáticas, una de las más comunes es la nefropatía diabética. Entonces, a veces podemos tener un paciente diabético y no saber cómo hacer para evaluarlo, para hacer su seguimiento. Pero si nosotros pensamos en que esta enfermedad provoca un problema renal a largo plazo, entonces tenemos que tener bien claro que la única forma de evaluarlo, de hacerle el seguimiento, es conocer que tenemos un sensor específico para poder nosotros ver el funcionamiento renal. Y este es la albuminuria, la presencia de albúmina en orina. Entonces, nefropatía diabética se va a definir como aquella albuminuria persistente en el paciente que es igual a superior a 300 miligramos en 24 horas, que muchas veces puede estar acompañado de retinopatía diabética. Y estos dos problemas se presentan en ausencia clínica o de laboratorio de cualquier otra enfermedad del riñón. O sea, tiene que ser exclusiva para esta en un paciente diabético. La definición que les estoy dando les sirve tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de microalbuminuria. Y hablamos de microalbuminuria cuando esta excreción de albúmina es menor de 300, pero en el rango de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Muchas veces esta albuminuria en un paciente diabético se acompaña de qué otra enfermedad, de la hipertensión. Y la hipertensión lo que va a hacer es potenciar el daño a nivel renal y por lo tanto va a disminuir también la función renal. En nuestros pacientes diabéticos vamos a encontrar frecuentemente retinopatía diabético. Y cuando encontramos retinopatía diabético, esto va a apoyar el diagnóstico de nefropatía diabética. Sin embargo, el hecho de que no haya retinopatía diabética en un paciente que le hacemos fondo de ojo no significa que no exista nefropatía diabética. En este cuadrito nosotros estamos definiendo cuantitativamente lo que es la microalbuminuria y la proteinuria. Observen ustedes cuáles son los rangos normales en una orina de 24 horas de un paciente. Menor de 30 miligramos en 24 horas. Y hablamos de microalbuminuria cuando el rango de esta pérdida de albúmina se encuentra entre 30 y 300. Y hablamos de proteinuria establecida cuando esta es mayor de 300 miligramos en 24 horas. ¿Cuál es la prevalencia de microalbuminuria? En los pacientes diabéticos tipo 1
alcanza hasta el 13%. En los pacientes diabéticos tipo 2 llega hasta el 25%. Y en ambos tipos de diabetes, la prevalencia de la macroalbuminuria es de 15%. Este concepto que les voy a mencionar a continuación, ustedes tienen que grabarse en la cabeza. Tanto en Estados Unidos, en el Japón, en Europa y a nivel mundial, la primera causa de enfermedad renal crónica terminal es la nefropatía diabética. Entre un 25 a 45% de los nuevos pacientes que inician diálisis son diabéticos. Entonces, no se olviden de ello, por favor. Primera causa de enfermedad renal crónica terminal, nefropatía diabética. Por lo tanto, teniendo esto en la mente, nosotros tenemos que aprender a pensar que en todo paciente diabético de algún tiempo de evolución hay que saber cómo está su función renal. Y si no lo sabemos, tratar de diagnosticarlo y determinarlo. Observen este cuadro. Esta es la historia natural de la nefropatía diabética en la diabetes mellitus tipo 2. En ella vamos a ver no solo cambios funcionales, sino conforme evoluciona la enfermedad, también vamos a ver cambios estructurales, más aún si se acompaña de hipertensión. Ambos problemas van a originar al inicio microalbuminuria y después una proteinuria establecida, mayor aún si es que nosotros no sabemos diagnosticar y tratar esta enfermedad. Cuando aparece la proteinuria, el paciente nos está señalando de que está entrando en algún grado de insuficiencia renal, probablemente de inicio incipiente y leve, y posteriormente esto se va a ir convirtiendo en enfermedad renal crónica terminal. Y así como observamos tanto cambios estructurales como funcionales, el riesgo de factores cardiovasculares comienza a incrementarse progresivamente. ¿Cuál es la fisiopatología de una nefropatía diabética? La fisiopatología es compleja y van a haber numerosos trastornos que ya se encuentran identificados, lo mismo que la intervención de numerosos mediadores. Sin embargo, lo importante es que ustedes graben en su cabecita que hay dos principales iniciadores de todo este problema. Por un lado, la hiperglicemia y por otro lado, la elevación de la presión arterial. Estos dos factores van a provocar fenómenos hemodinámicos que van a producir hiperfiltración y por otro lado fenómenos no hemodinámicos como son por ejemplo la estimulación de factores de crecimiento y citocinas. Estos fenómenos van a provocar albuminuria y proteinuria. Y lo que deben también recordar ustedes es que cuando existe proteinuria, esto resulta tóxico para los túbulos y el intersticio, con lo que se acelera la progresión hacia la insuficiencia renal. Y esto es para explicarles de forma general la patogenia de la nefropatía diabética. Por un lado, un paciente diabético tiene un fondo genético, ¿no? La diabetes es una enfermedad genética, de tal forma que si en la familia nosotros tenemos papá o mamá, tenemos alta posibilidad de ser diabéticos. Este fondo genético se va a caracterizar porque hay o déficit de insulina parcial o total o hay resistencia a la insulina, lo cual hace que se produzca un desbalance neurohormonal sistémico y una hiperglicemia.
El primero va a originar hiperfiltración glomerular con microalbuminuria, proteinuria, desequilibrio y alteraciones para provocar fibrosis túbulo intersticial en ambos casos. Y en el segundo caso, la hiperglicemia provoca una glicosilación de las proteínas, tanto locales como sistémicas, y por lo tanto, al final, estos factores van a contribuir a activar citoquinas, desequilibrio en la síntesis y degradación de la matriz mesangial y por lo tanto también fibrosis túbulo intersticial. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a observar nosotros cuando hacemos un estudio anatomopatológico de estos pacientes? Si hacemos una biopsia renal, la lesión característica de la diabetes tipo 1 es la glomeruloesclerosis nodular o nefropatía de Kimmel-Wilson. ¿Y cómo se caracteriza esto? Se caracteriza por la presencia de lesiones nodulares a nivel de los capilares glomerulares. Y estas lesiones glomerulares van a colapsar las luces de los vasos, van a comenzar a estrecharlos, ¿no? Entonces, esto origina que se produzca aumento de la matriz y engrosamiento difuso de la membrana basal y glomerular. En la diabetes tipo 2 no observamos lo mismo. Estas lesiones características solo aparecen en un 30% de estos pacientes, ¿no? Los estudios refieren que esto se debe a que se suele diagnosticar a edades más avanzadas. Y esto es para presentarles cómo se va presentando la estrechez de las luces de los vasos a nivel glomerular por el depósito a nivel de la matriz mesangial, ¿no? Con formación de los nódulos de Kimmel-Wilson. Esto es continción de paz y esto es continción de plata. Vean ustedes de igual forma cómo se va presentando el depósito a nivel de la matriz y se van adelgazando los vasos a nivel glomerular. Pero ¿cuál va a ser el cuadro clínico que va a presentar un paciente con nefropatía diabética? Tenemos dos fases características, una fase preclínica y una fase clínica. La fase preclínica se caracteriza porque el paciente, si uno no le hace un examen de albuminuria, este cursa con normo o microalbuminuria. Y en la fase clínica hay presencia de albuminuria franca, ¿no? Ya hemos mencionado cuáles son los valores que vamos a encontrar. ¿Existirán factores de riesgo para que un paciente tenga y favorece la aparición de nefropatía diabética? Sí. Por ejemplo, que el paciente tenga diabetes tipo 1 o tipo 2, que tenga normoalbuminuria superior a la media, que tenga sexo masculino, que tenga hipertensión o predisposición, la raza, los morenos o la raza norteamericana tienen mayor predisposición a ello. Que un paciente diabético inicie su enfermedad antes de los 20 años de edad o que tenga un mal control de glicemia, hiperfiltración y tabaquismo. Entonces, estos son factores de riesgo que influyen en la aparición de la nefropatía. Pero lo que sí está conocido es que a partir de los 5 años de evolución de la diabetes puede ya aparecer microalbuminuria. Entonces, cuando nosotros detectamos microalbuminuria, esto es la primera señal
que demuestra que el riñón tiene algún tipo de disfunción microvascular endotelial en el paciente diabético. Vean ustedes cuán importante es saber con qué debemos seguir, diagnosticar y evaluar a nuestro paciente diabético para evitar justamente el daño renal. Cuando un paciente diabético, sobre todo en aquellos diabéticos tipo 1, inician las primeras fases de la enfermedad, ¿qué es lo que vamos a ver primeramente? Vamos a ver hiperfiltración glomerular. Y si vemos nosotros que después de pedirles albúmina en orina, estas comienzan a incrementarse, entonces esto nos está marcando, ¿qué cosa? La progresión de la enfermedad hacia la proteinuria establecida. ¿Ya? No se olviden entonces, nuestro principal sensor en nefropatía diabética tiene que ser pedirle albuminuria en orina. ¿Y cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico va a depender de la magnitud de la proteinuria que tenga el paciente. Si el paciente tiene una proteinuria basal o superior a 3 gramos por día, entonces en este paciente la probabilidad de duplicar la cifra de creatinina se eleva hasta 5 veces más. Y la posibilidad de llegar a enfermedad renal crónica terminal se eleva hasta 8 veces más, comparándolo con aquellos pacientes que tienen una proteinuria menor a 3 gramos por día. Entonces, ¿cuán importante es saber la magnitud de la proteinuria? Aquellos pacientes que tienen nefropatía diabética también tienen la posibilidad de elevar su frecuencia de afecciones extrarrenales. Cuando hablamos de afecciones extrarrenales, ¿a qué nos referimos? A que estos pacientes van a estar acompañados de retinopatía en el 100% de los casos en los diabéticos tipo 1 y la presencia de retinopatía en el 50-60% de los casos en los diabéticos tipo 2. Pero también pueden tener macroangiopatías, como ser un ACV, estenosis carotidia, enfermedad coronaria, hipertrofia ventricular izquierda o neuropatía periférica y autonómica. Entonces, se eleva la prevalencia de afección extrarrenal, ya sea microangiopático como macroangiopático. ¿Ya? A veces, en estos pacientes diabéticos en los cuales nosotros estamos haciendo el seguimiento, pueden presentarse algunos signos clínicos discordantes, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que la nefropatía diabética se caracteriza por ser progresiva. Sin embargo, cuando hay un rápido deterioro de la función renal de forma rápidamente progresiva o encontramos presencia de microhematuria persistente o proteinuria intensa de aparición brusca o encontramos un fondo de ojo sin retinopatía. Entonces, todos estos hallazgos nos hacen pensar en la posibilidad de que de repente no estamos frente a una nefropatía diabética, a pesar de que el paciente tenga diabetes. Y en estos casos debemos pensar que podría estar también asociada a una glomerulonefritis y por lo tanto lo que está indicado en este caso es una biopsia renal para tratar de tener un diagnóstico y darle un tratamiento diferenciado a este paciente que no está progresando por una nefropatía diabética, sino que se le asoció una glomerulonefritis rápidamente progresiva.
¿Cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes? Observen ustedes que en la diabetes tipo 1, cuando estos pacientes ya tienen nefropatía, la mortalidad aumenta. Entonces, al cabo de 10 años, la tasa acumulada de mortalidad está en el rango del 50 al 77%. En la diabetes tipo 2, si los pacientes cursan con proteinuria, tienen un riesgo de muerte prematura mayor de 4 veces. Y la tasa acumulada de muerte a los 10 años es del 70%, comparada con el paciente que no tiene proteinuria, que es menor, 45%. Sin embargo, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, la enfermedad renal terminal y las enfermedades cardiovasculares son las causas más importantes de mortalidad. Entonces, vean ustedes lo importante que es saber qué es lo que puede presentar un paciente diabético si es que no le hacemos un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno, un seguimiento adecuado para poder prevenir no solo las complicaciones renales y detener el avance de la progresión de su enfermedad renal crónica, sino también de disminuir sus factores de riesgo y de muerte. En cuanto al tratamiento, los principales tratamientos que se han investigado hasta la fecha son relacionados a controlar la glucosa, a mantener la hipertensión en cifras adecuadas, a manejar los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la dislipidemia, y a indicar una dieta adecuada con restricción de proteínas. Si nosotros hacemos un control adecuado, estricto de la glicemia, lo que vamos a obtener es disminuir la progresión de la albuminuria, de normoalbuminuria a microalbuminuria o de microalbuminuria a macroalbuminuria, en cualquiera de los dos tipos de la diabetes, ¿no? En cualquiera de ellos. Entonces, si nosotros hacemos un control adecuado de eso, estamos deteniendo la progresión de esta albuminuria, ¿no? No lo vamos a revertir probablemente, sin embargo, vamos a detener la progresión. ¿Qué tipo de hipoglicemiantes orales debemos dar? Podemos dar sulfonilurias y biguanidas. Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos un paciente diabético que presenta algún grado de insuficiencia renal crónica y esta está en estadio 3 o 4, entonces debemos tener cuidado de recetar sulfonilurias o biguanidas. ¿Por qué? Porque estas traen complicaciones, sobre todo hipoglicemias, y deben recordar que las hipoglicemias mal controladas, mal tratadas o detectadas o mal detectadas provocan en el paciente complicaciones neurológicas serias e irreversibles, mayor aún que las hiperglicemias. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que debemos dar? Debemos evitar las sulfonilurias y las biguanidas en estos pacientes estadio 3 o 4, mientras que podemos sustituirlas por las glinidas y los inhibidores de la DPP4. El otro pilar fundamental que habíamos visto nosotros que origina la nefropatía diabética es la presión arterial. Esta presión arterial mal controlada también va a inducir a que se incremente la pérdida de la albuminuria. Y por lo tanto, si nosotros hacemos un control adecuado de esto, vamos a disminuir esa pérdida y por lo tanto disminuir también el efecto tóxico de la proteinuria y
la progresión hacia la enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué se recomienda para el control de la presión arterial en estos pacientes? Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o ARA2. Estos dos medicamentos han demostrado que retrasan la aparición de la microalbuminuria, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. ¿Ya? Van a retrasar, van a frenar la progresión desde microalbuminuria a proteinuria. Además de que tienen un efecto muy importante para el control de la presión arterial. ¿Qué debemos tener en cuenta con estos IECA o ARA2? Debemos tratar de que el control de la presión deba persistir en el tiempo, o sea, debe ser un control eficaz, ¿ya? Pero ¿a cuánto debemos disminuir nosotros las cifras de presión arterial en un paciente diabético? Recuerden que debemos mantenerlo por debajo de 140/90 para conseguir una nefroprotección eficaz. Eso es nuestro objetivo, mantener cifras por debajo de 140 la sistólica y 90 la diastólica. Ahora, si nosotros tenemos un paciente diabético que sufre de hipertensión, pero a la vez hemos visto que su proteinuria es superior a 1 gramo por día, entonces debemos tratar de reducir aún más la presión arterial a cifras por debajo de 130/80, ¿no? De 130/80. Si a pesar de utilizar IECA o ARA2 no conseguimos estos objetivos de reducción de presión arterial y proteinuria, entonces va a ser necesario añadir a este inicio de tratamiento con IECA o ARA2 otros antihipertensivos, como por ejemplo los calcio antagonistas, ¿no? O algún diurético, una tiazida o un diurético de asa, si es que la filtración glomerular es inferior a 30 milímetros por minuto, o algún alfa bloqueante. En algunos pacientes vemos combinaciones de múltiples medicamentos. Por ejemplo, yo puedo iniciar con IECA o ARA2 y quemar hasta las dosis máximas. Si yo inicio con enalapril con 5 miligramos cada 24 y no controlo, no llego a las cifras objetivos de presión arterial, incremento a 5 a 10 miligramos. Si empecé con 5 miligramos cada 12, yo aumento a 10 miligramos cada 12, y si con esto no consigo, aumento a 20 miligramos cada 12. Y si con esto no consigo, le asociaría algún calcio antagonista, como por ejemplo amlodipino o nifedipino. Y si con esto no consigo, le añadiré algún diurético, como la hidroclorotiazida o la furosemida, lo cual va a depender de la tasa de filtración. Para añadir el diurético, de la tasa de filtración glomerular que tenga el paciente. Y si a pesar de ello no consigo, le añadiré pues un alfa bloqueante hasta llevarlo a dosis supramáximas. Y si a pesar de esto no lo consigo, tendré que añadirle un beta bloqueante. Entonces vean ustedes cuán importante es tratar de conseguir las cifras óptimas de presión arterial, y que los medicamentos se van sumando hasta tratar de conseguir estas cifras que nosotros queremos. En cuanto a la dieta, en un paciente que tiene nefropatía diabética y algún grado de insuficiencia renal, entonces se recomienda que la dieta tenga un valor de proteínas en el rango de 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día, dentro de un contexto
de dieta que contenga también 65% de hidratos de carbono con grasas saturadas reducidas a un tercio de las calorías totales y para poder tratar de obtener que el paciente reduzca su peso si es que está obeso. Entonces, ¿cuánto de proteína debemos darle a un paciente diabético? En promedio 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día. Esto es una tablita en el cual tratamos nosotros de resumir gran parte de lo que hemos hablado, ¿no? Si el paciente tiene pues el hábito de, de fumar, tratar de que estos hábitos cesen. La idea es disminuir los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo vamos a controlar la glicemia? Generalmente con la hemoglobina glicosilada y esta debe estar por debajo de 7%. ¿Con qué controlamos? Con antidiabéticos orales o insulina. Las cifras de presión arterial que deben estar por debajo de 130/80 si el paciente ya tiene proteinuria en el rango de 1 gramo en 24 horas. ¿A cuánto debemos reducir la proteinuria? A cifras menores a este rango. ¿Cómo debemos hacer el control de la dislipidemia? Los valores del colesterol, del HDL y de los triglicéridos. Y debemos darle tratamiento antiagregante plaquetario para prevenir las complicaciones cardiovasculares, ya sean primarias o secundarias. Como medidas no farmacológicas, la dieta, la obesidad, las restricciones de proteínas, y el paciente debe realizar ejercicio físico mínimo 60 minutos al día, 4 a 5 días por semana. Esto es el cuadro de fármacos antihipertensivos. Como primer escalón hemos mencionado que debemos iniciar con IECA o ARA2, dependiendo del grado de enfermedad renal crónica que pudiera tener. Como segundo escalón, sumar un antagonista o un diurético. Como tercer escalón, los beta bloqueantes. Y como cuarto escalón, los calcio antagonistas o bloqueantes alfa o beta, ¿no? Entonces, en resumen, esto es una tablita que nos dice qué hacer con nuestro paciente diabético. Así como le damos tratamiento, también debemos asociar algún tipo de orientación encaminado a todos los factores que influyen en la progresión y desarrollo de las complicaciones y la morbimortalidad que tenga este paciente. Habíamos hablado de que si el paciente es obeso, hay que hacerle un control adecuado de lípidos. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es que el colesterol LDL sea inferior a 100 y el HDL superior a 45, ¿no? Que si el paciente tiene el hábito de fumar, deje de hacerlo. Y si es mayor de 45 años, debemos de iniciar antiagregación plaquetaria, ¿no? En estos pacientes diabéticos que cursan con insuficiencia renal crónica, una de las complicaciones más frecuentes que se presenta es la anemia. La anemia es una complicación en el paciente diabético de mayor presentación que en el no diabético y debe ser tratado pues de forma temprana, ya sea con suplementos de fierro o con estimuladores de la eritropoyetina, de la eritropoiesis, como por ejemplo la eritropoyetina. ¿Por qué debemos tratar esta anemia? Porque la anemia disminuye la calidad de vida de estos pacientes. Disminuye la calidad de vida de estos pacientes. La anemia contribuye a que el paciente presente cardiopatía isquémica, haga hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca. Entonces, monitorizando a nuestro paciente y evitando que nos haga anemia precoz, vamos a mejorar su calidad de vida, vamos a
mejorar su cardiopatía isquémica y frenar la progresión hacia la insuficiencia cardíaca. En pacientes que tienen ya estadios avanzados de insuficiencia renal, entonces en estos pacientes lo que también tenemos que ver es prevenir la malnutrición con una dieta adecuada y con suplementos. En resumen, cuando nosotros tenemos un paciente diabético, doctores, tenemos la responsabilidad, en primer lugar, de hacer un diagnóstico oportuno. Y para ellos nuestro principal sensor es la presencia de albúmina en orina. Debemos pedirle albuminuria. Si nosotros vemos que estos pacientes tienen ya presencia de albuminuria, nuestra responsabilidad es frenar la progresión de la pérdida de albuminuria, porque este sensor está estrechamente ligado con la progresión de la enfermedad. Recuerden que la nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal que va a necesitar sustitución renal, tratamiento sustitutivo renal, ya sea con diálisis o con trasplante renal. Por lo tanto, es nuestra obligación manejar bien este tipo de pacientes. ¿Y cómo lo vamos a manejar bien? Pensando que nuestros dos principales pilares que van a originar la nefropatía diabética son tanto la hiperglicemia como la hipertensión. Entonces tenemos que aprender a manejar de forma adecuada estos dos factores. En tercer lugar, o en cuarto lugar, no nos debemos olvidar que muchas veces estos pacientes que ya tienen diabetes e hipertensión también tienen otros factores de riesgo cardiovascular, como son la obesidad, la dislipidemia, y también debemos tratar de manejarlo adecuadamente. Un paciente diabético tiene 4 pilares para su manejo. Primero, la dieta. Recuerden que acá no solamente tiene que ser una dieta baja en calorías, sino también que tiene que tener una adecuada cantidad de proteínas, 0,6 a 0,8 gramos por kilo. En segundo lugar, no debe descuidar su tratamiento. El paciente debemos orientarlo a que sea disciplinado, constante. Debe manejar adecuadamente sus controles de glicemia y de hipertensión. Otro pilar es el ejercicio. El ejercicio debe ser habitual en estos pacientes y debemos aconsejar que haga 1 hora de actividad física, por lo menos 5 veces por semana. Entonces, si nosotros conseguimos que nuestro paciente haga todo ello, ténganlo por seguro que vamos a tratar o vamos a evitar que estos pacientes progresen su enfermedad renal crónica hasta estadios avanzados y eviten que lleguen a diálisis o a trasplante renal. Muy bien, doctores. Eso es en cuanto a nefropatía diabética. Preguntas, por favor. Doctor. Adelante, doctora, le Buenos escuchamos. días, doctor. Una pregunta. Un paciente de 50 años que recientemente ha sido diagnosticado de diabetes mellitus con una hemoglobina glicosilada que se hace 5 meses, el tiempo que fue diagnosticado de diabetes mellitus, su hemoglobina glicosilada arrojó 4.5, si no me equivoco. Es más probable que ya esté haciendo nefropatía diabética. No sé los valores todavía de albuminuria, pero mi pregunta es esa. ¿Ya es más probable que esté haciendo nefropatía diabética?
No, porque habíamos mencionado que para que un paciente tenga nefropatía diabética, por lo menos deben pasar 5 años. Entonces, la indicación es hacer en este paciente la prueba de la albuminuria, dosarle cuánto está, porque la albuminuria va a ser nuestro principal sensor para ver, en primer lugar, si hay daño renal y en segundo lugar, para ver la progresión de la enfermedad. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 4.5, como usted lo menciona, los valores normales de la hemoglobina glicosilada van hasta 7%, 6,5. Entonces, 4.5 nos está hablando de que mal que bien su diabetes ha estado controlada en los últimos 3 meses. Entonces, mal haríamos en hablar o en adelantarnos a presumir que podría tener una nefropatía diabética. Lo que tiene que hacer usted es simple y llanamente pedirle albuminuria para corroborar si existe o no daño renal. Y de acuerdo a los rangos, poder determinarlo. Y hacerle también medición de su tasa de filtración para corroborar exactamente si es que existiera o no algún tipo de daño renal. Esa es la recomendación, doctora. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. ¿Podría hacer una consulta? A ver, adelante. Eh, sí, no sé si usted tiene experiencia o ya ha escuchado sobre el medicamento de la lapaglifosina en el tratamiento de las nefropatías diabéticas. No, doctor, no tengo ni experiencia, ni he leído tampoco acerca de eso. Pero, a ver, cuénteme, de repente hay alguna referencia. Sí, doctor, eso lo escuché ayer, el día del riñón. Hicieron un comentario, bueno, una charla, la doctora Alexandra Babulis, y me llamó mucho la atención porque decía que, bueno, que las nefropatías crónicas son más frecuentes por los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, y que la gran mayoría de pacientes diabéticos va a ser nefropatías, ¿no? Entonces mencionaron que este nuevo medicamento era revolucionario porque inclusive podría desarrollar una reducción de la tasa de microalbuminuria, de albúminas, hasta incluso pacientes con remodelación cardíaca podrían tener una franca mejoría. Presentar algunas tasas estadísticas, la verdad que yo desconozco, no estaba tan enterado de eso, entonces estaba casi volando. Por eso pensaba si de repente podría aclararme un poco ese tema. No, no desconozco eso, pero habrá que investigar, doctor. Disculpe usted. ¿Alguna otra Oh, gracias, pregunta? doctor. Doctor, buenos días. Disculpe, para el tratamiento de la hipertensión nos mencionó que se puede usar los calcio antagonistas y también que se puede acompañar de un diurético de asa. Esto sería si en caso no responde, no, o sea, si en caso no se normaliza la presión arterial del paciente, se acompaña con un diurético de asa o siempre tiene que acompañarse con el diurético de asa. A ver, nosotros cuando iniciamos el tratamiento de la hipertensión o de la nefropatía, tenemos objetivos a los cuales llegar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, podríamos utilizar IECA o ARA2 a dosis supramáximas. Sin embargo, si no logramos controlar y el paciente no me retiene potasio, yo puedo usar tiacidas, diuréticos, como la hidroclorotiacida. Pero si me retiene potasio, si me está reteniendo potasio, o sea, está en un estadio un poco más avanzado de enfermedad y yo lo estoy siguiendo, entonces yo tengo que cambiar a un calcio antagonista o diurético de asa. ¿Me entiende? Ese es por un lado, de acuerdo a la progresión de la enfermedad y el estadio de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, hay otros pacientes que muchas veces pudieran estar en estadios incipientes
y que no cursan ni con hipercalemia ni con estadios avanzados de enfermedad renal crónica, y en los cuales no logro controlar la presión arterial solamente con IECA o ARA2. Y en esos casos, nosotros tenemos que adicionarle diuréticos, ya sea tiazidas o diuréticos de asa, y que a pesar de ello a veces todavía no logramos controlar la presión y entonces tenemos que utilizar calcio antagonistas, como por ejemplo amlodipino o nifedipino. Y si a pesar de ello no logramos controlar la presión, podemos utilizar alfa bloqueantes, metildopa por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso de antihipertensivos se va a ir sumando de acuerdo a las características que presente el paciente y al estadio de enfermedad renal crónica que pudiera tener. El objetivo es controlar la presión para detener la progresión de la enfermedad. ¿Quedó clara su pregunta, doctora, o tiene dudas? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí, doctor. En cuanto al tratamiento que nos ha mencionado y ha explicado muy bien, si no surge efecto con uno y se tiene que utilizar otros, también aplica para pacientes que no son diabéticos, pero que sí son hipertensos con enfermedad de hipotiroidismo. Sí, doctora, también aplica. El objetivo en este caso, en el uso de antihipertensivos, es mantener la presión arterial controlada dentro de rangos que no produzcan proteinuria, y eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Ok, ¿Alguna otra doctor, pregunta? muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muy bien. Entonces, ¿logran ver mis diapositivas? Sí, doctor. Gracias. Hemos hablado de diabetes. Ahora vamos a hablar de hipertensión. Hipertensión y sus complicaciones en el riñón. ¿Ya? Miren ustedes, ¿cómo definimos nosotros nefropatía hipertensiva? Recuerden ustedes que para que un paciente tenga hipertensión arterial esencial o primaria, el riñón va a jugar un papel primordial. Juega un papel primordial para que un paciente tenga hipertensión, este órgano. Sin embargo, al mismo tiempo, como es un órgano eminentemente vascular, ¿no? Ustedes recordarán que cada riñón tiene más de 1 millón de nefronas, ¿no? Sufre, como todos los vasos de la anatomía, las consecuencias de la hipertensión. Sin embargo, el doctor Clark hizo una definición. El riñón en la hipertensión puede ser villano y víctima al mismo tiempo de la enfermedad. ¿Cuándo es villano? Es villano cuando, por ejemplo, por causa de una alteración en la homeostasis del sodio por parte del riñón, este hace que se produzca la hipertensión arterial y persista esta hipertensión arterial. Y cuando es víctima cuando el riñón se daña como consecuencia de la hipertensión arterial primaria y desarrolla insuficiencia renal crónica terminal que acaba en la esclerosis del riñoncito. Entonces vean ustedes estas dos presentaciones. El riñón es villano y es víctima a la vez. ¿Cómo podemos definir nosotros una insuficiencia renal que es derivada de la hipertensión? La definimos cuando vemos que hay un paciente que tiene pues
por largo tiempo hipertensión arterial y que ésta evoluciona y se caracteriza porque presenta en mayor o menor grado daño renal. ¿Y cómo nos damos cuenta que presenta daño renal? Porque comienza a presentar disminución de la filtración glomerular y hay presencia de una proteinuria en orina, ¿no? Entonces, esta disminución del filtrado y la presencia de orina, si nosotros le hacemos una biopsia, vamos a encontrar en este paciente que va a tener lesiones histológicas tanto de isquemia como de fibrosis renal. Y a todo ello se llama nefroesclerosis. ¿Ya? Nefroesclerosis. Sin embargo, hacer biopsia no es un examen de rutina para todos los pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, el diagnóstico muchas veces se dificulta y debe ser clínico más que anatomopatológico. Si nosotros revisamos la epidemiología, vamos a ver que la insuficiencia renal se encuentra en un porcentaje nada despreciable en la población mundial. Primero. Segundo, que la relación entre hipertensión arterial y enfermedad renal crónica está demostrada. Todo aquel paciente que es hipertenso a la larga, si no está bien controlado, va a hacernos enfermedad renal crónica. Tercero, que la prevalencia de la enfermedad renal crónica a nivel mundial fluctúa alrededor del 8%, tanto en hombres como en mujeres. Cuarto, que la hipertensión es un factor independiente para el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. Quinto, que así como en Estados Unidos, a nivel mundial, la segunda causa de enfermedad renal crónica terminal y que va a precisar de diálisis va a ser la hipertensión. Primero, la nefropatía diabética y segundo, la nefropatía hipertensiva. Esos dos conceptos ustedes ya tienen que grabárselo en la cabeza y pensar así en todo aquel paciente diabético o hipertenso que tenga. Y por último, que todo aquel paciente que tenga hipertensión y en el cual detectamos algún tipo de afectación renal, tiene un riesgo mucho más elevado cardiovascular y que sus episodios de morbilidad y mortalidad son mayores que en aquellos hipertensos que no tienen afectación renal. En cuanto a la etiopatogenia, si bien es cierto no se conocen totalmente aquellos mecanismos íntimos por los cuales se produce la hipertensión esencial, está claro que para que éste tenga su origen, se condiciona alteraciones en la eliminación de sodio, agua, del tono vascular y también de la estructura vascular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial esencial, observamos que el paciente tiene pues alteración para eliminar el sodio y el agua y vasoconstricción periférica. Eso es en cuanto a la hipertensión arterial primaria o esencial. Mientras que en la hipertensión secundaria, el riñón es el que condiciona la hipertensión, pero a su vez va a favorecer la retención de sodio a través de su síntesis de sustancias vasoconstrictoras. ¿Qué vamos a observar nosotros en aquellos pacientes con hipertensión arterial esencial? Que hay tres mecanismos importantes para su producción: alteración en el manejo renal de sodio y agua, vasoconstricción arterial y alteración estructural de su pared arterial. En cuanto a la alteración del manejo renal de sodio y agua, se ha demostrado, vean este cuadro, cómo aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial esencial van a desplazar su curva
normal de natriuresis y de presión hacia la derecha, lo que implica que tienen que tener mayor presión arterial para poder eliminar la misma cantidad de sodio y de agua. ¿Ya? En cuanto a la vasoconstricción arterial, se observa que en los pacientes hipertensos esenciales hay un desequilibrio entre las hormonas vasoconstrictoras y las vasodilatadoras. ¿A predominio de quién? De las vasoconstrictoras. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser estos estímulos vasoconstrictores que van a intervenir para mantener una hipertensión? Van a ser el sistema renino-angiotensina, pero sobre todo la angiotensina 2, el cual a través de sus receptores van a condicionar un aumento de la reabsorción del sodio, y este aumento de la reabsorción del sodio va a hacer que se perpetúe la hipertensión arterial. Y por el otro lado, el otro estímulo vasoconstrictor va a ser la activación del sistema nervioso simpático. La activación simpática intrarrenal aumenta también la reabsorción de sodio y a través de ello perpetúa la activación del sistema renino-angiotensina. En tercer lugar, va a ser la alteración de la estructura de la pared vascular, ¿no? Todos los mecanismos mencionados anteriormente van a contribuir a que haya pues una producción de ciertas hormonas, citoquinas proinflamatorias que van a provocar lesiones a nivel de la pared del vaso y por lo tanto engrosamiento de la pared, rigidez de la pared y genera fibrosis a nivel vascular renal y con eso se provoca un aumento también de la presión arterial. Eso es en cuanto a la hipertensión arterial primaria. Sin embargo, habíamos mencionado que el riñón se puede comportar como villano y en esos casos el riñón va a originar una hipertensión secundaria. Y vamos a mencionar algunos casos en los cuales origina este tipo de hipertensión secundaria, ¿no? Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, hay un incremento del cortisol o de la aldosterona y se va a provocar por una reabsorción aumentada del sodio renal. O también puede haber procesos en los cuales vemos que está aumentada la renina, como por ejemplo en un paciente que cursa con reninoma o hipertensión vasculorenal, ¿no? O en algunos casos hay estimulación simpática, como por ejemplo el feocromocitoma o la ingesta de anfetaminas o de cocaína en los pacientes que van a producir liberación de catecolaminas y por lo tanto incremento de la presión arterial. O en aquellos pacientes en los cuales están tomando fármacos que van a originar hipertensión arterial por reabsorción de sodio renal y que provocan vasoconstricción arterial, ¿no? Por ejemplo, cuando toman simpático-miméticos o antiinflamatorios no esteroideos y que producen inhibición de los vasos dilatadores. Esto es, en resumen, el mecanismo fisiopatológico en la génesis de la hipertensión arterial primaria, ¿no? Habíamos hablado del defecto en el manejo renal de sodio, de la vasoconstricción y del efecto a nivel de la musculatura lisa vascular. Todo ello va a contribuir ¿a qué? A que aumente el gasto cardíaco y aumento de las resistencias periféricas, que son los dos factores principales que van a producir la presión arterial, ¿no? La hipertensión arterial. ¿Cuáles son las complicaciones que yo voy a ver en un paciente hipertenso si es que no manejo bien a este paciente, si es que no controlo bien su hipertensión, ¿no? Estas complicaciones se van a manifestar por alteraciones tanto en la función renal como por aparición de proteínas en la orina de forma progresiva. Nuevamente,
en la hipertensión también nuestro principal marcador que vamos a tener para ver la progresión de la enfermedad va a ser la albuminuria, ¿no? Si nosotros hacemos un mal control, esto va a llevar a un mal pronóstico del paciente. Primero, porque va a perder su función renal. Y segundo, porque vamos a incrementar la morbimortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Vean ustedes en esta figura macroanatómica cómo el riñoncito se ha deteriorado de tal forma que se ha isquemiado en el polo inferior. Y en la microanatomía, en la histopatología, vemos lesiones microscópicas a nivel también glomerular. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros hipertensión arterial en los adultos? Nosotros consideramos que un adulto es hipertenso cuando encontramos cifras de presión arterial superiores a 140/90 en más de 3 tomas. Allí nosotros consideramos este paciente es hipertenso. Sin embargo, se ha visto en los últimos estudios que la morbimortalidad cardiovascular y el riesgo de complicaciones va a aumentar a medida que aumenta la cifra de presión. Entonces, los últimos estudios han definido que la presión arterial óptima es por debajo de 120/80. Eso es nuestra presión arterial óptima. Y cada vez que encontramos cifras por encima de ellos en pacientes que tienen riesgo cardiovasculares, debemos tratarlos. Debemos tratarlos. Esto ha hecho pues tener una gran trascendencia a nivel clínico, porque ahora tenemos que tratar a los pacientes que tienen una presión arterial normal o alta, sobre todo, como les digo, cuando tienen factores de riesgo cardiovascular. Debemos nosotros grabar que la presión arterial óptima es 120, por debajo de 120/80. Cifras por encima de ellas y que acompañen a pacientes que tienen factores cardiovasculares deben ser tratados, porque estos pacientes están expuestos a complicarse. Y esto es la última clasificación de las categorías de la hipertensión arterial. Estábamos hablando de que lo óptimo es por debajo de 120/80 y que a partir de ello, si bien es cierto, se cataloga como normal, sin embargo, entran a una clasificación de normal alta y después de eso grado 1, grado 2, grado 3 y por lo tanto ya se recomienda el tratamiento en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles van a ser nuestros marcadores de daño renal en los pacientes hipertensos? Igual, el dosaje de la albuminuria. Nosotros tenemos la obligación de que a todo paciente hipertenso diabético pedirle albuminuria para poder definir cuál es su lesión renal, cuál es su grado de enfermedad renal crónica, sobre todo para poder detenerla manejando de forma adecuada tanto su diabetes como su hipertensión. Este es un cuadro en el cual nos hace la presentación de que si un paciente ya tiene algún grado de lesión renal y es hipertenso a la vez, la perpetuación de estos factores va a producir progresivamente disminución de filtrado glomerular y si no logramos controlar esta hipertensión, lamentablemente el paciente va a llegar a la insuficiencia renal, ¿no? Ya sea como factor aislado o como factor coadyuvante a otro factor que va hacia este grado. Y esto nosotros lo podemos medir con la albuminuria y ver su grado de pérdida de proteínas en orina, ¿no? Y no solamente debemos manejar eso, sino también debemos manejar sus factores de riesgo cardiovascular.
¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de un paciente hipertenso? Generalmente el paciente hipertenso suele ser asintomático. Y la primera manifestación que el paciente nos dice es que se levanta en la noche para orinar. Y esto es como consecuencia de lesión intersticial y ya no hay adecuada concentración a nivel renal. Entonces, si nosotros estamos frente a un paciente hipertenso, pidámosle, por favor, albuminuria en orina. La microalbuminuria, si es que lo detectamos, va a ser el primer signo objetivo. Si el paciente no tiene otra enfermedad, este va a ser el primer signo objetivo, ¿ya? Ahora, si se acompaña de diabetes mellitus, lamentablemente este también pudiera estar ocasionándolo. A veces podemos hacer el diagnóstico o pedirle albuminuria y encontramos proteinuria franca, incluso hasta en rangos nefróticos en pacientes hipertensos, ¿ya? Hay una manifestación clínica que actualmente no es muy frecuente y que antiguamente o que se conoce como nefroesclerosis maligna y que se presenta en aquellos pacientes que ya tienen hipertensión arterial de larga data, pero que de un momento a otro nos comienzan a hacer deterioro progresivo neurológico. Vemos un paciente que tiene algún grado de encefalopatía y que está acompañada por cifras tensionales muy altas, más altas que de lo habitual, y en el cual nosotros podríamos hacer un fondo de ojo y vamos a ver retinopatía hipertensiva grado 3 o 4. ¿Y esta retinopatía por qué se caracteriza? Por encontrar pues exudados, hemorragias o edema de papila en estos pacientes. Entonces, a esto se conoce como nefroesclerosis maligna. Entonces, un pacientito hipertenso de larga data y que ustedes lo vean con encefalopatía, le hacen un fondo de ojo y encuentran estas características y ven que tiene cifras muy incrementadas, más de lo habitual de su presión arterial, no se está haciendo una encefalopatía hipertensiva o una nefroesclerosis maligna. Actualmente no es muy frecuente porque los pacientes están siendo mejor tratados. Sin embargo, antiguamente sí se observaba esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos mediante la microalbuminuria y pedirle una tasa de filtración glomerular en cual vamos a encontrar que esta está por debajo de 60 milímetros por minuto. Ahora, también podemos hacerlo calculando mediante ecuaciones y ustedes ya conocen, por ejemplo, la de Crocrow-Gaul, ¿no? Entonces se calcula en base a la creatinina, al peso y la edad del paciente y nosotros podríamos sacar una depuración calculada de creatinina o un cálculo de la filtración glomerular. Muy bien. Entonces, además de esto, ¿qué debemos pedir? Debemos pedir, además de esto también, debemos pedir una ecografía renal. La ecografía renal nos va a indicar no solo el tamaño y la morfología del riñón, sino también la diferenciación entre la médula y la cortical. Entonces, eso nos va a permitir ver si estamos frente a un problema crónico o agudo. Y además la ecografía nos puede permitir también hacerle un ecodoppler para ver cómo están los flujos renales y descartar la posibilidad de que haya una estenosis a nivel de las arterias renales. ¿Qué otra cosa podríamos pedir en un paciente hipertenso? Podríamos pedirle también un electrocardiograma para ver cómo está ese ventrículo izquierdo. Podríamos pedirle también un estudio, un ecocardiograma para ver la morfología y el tamaño del corazón. No se olviden ustedes que la hipertensión está asociada a enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca, y esto va a originar que
la morfología cambie del corazón. Debemos pedirle, además de eso, algunos otros datos de cómo andan los factores de riesgo, como por ejemplo el metabolismo lipídico, ya que en estos pacientes hipertensos debemos de saber si tienen un alto riesgo cardiovascular para controlar sus niveles de colesterol total y que estos siempre deben estar por debajo de 200 y el LDL por debajo de 100. Entonces, todo esto podríamos pedirle para hacer el diagnóstico adecuado de nuestro paciente hipertenso, que en el cual sospechamos un problema de lesión renal. El diagnóstico diferencial, ¿con quién lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la hipertensión secundaria, con la hipertensión renal, ¿no? Con aquellos pacientes que de alguna u otra forma pueden estar condicionando. ¿Y en quiénes sospechamos? En aquellos pacientes que pueden tener enfermedad renal primaria como causa de hipertensión. Por ejemplo, viene un paciente y nos cuenta que tiene síntomas o signos urinarios que nos sugieren infecciones urinarias a repetición. Entonces, pensar en ello. Litiasis, que nos refiere a un cuadro de litiasis o obstrucción de vías urinarias, también sospechar que probablemente podría ser una hipertensión secundaria a un problema renal. O una infección sistémica, por ejemplo, con antecedentes de que ha tenido un problema por infección de VIH, por hepatitis B o C, o que está cursando con alguna colagenopatía como artritis reumatoide, lupus, o por algún problema metabólico como la diabetes. Entonces, cuando hay estos antecedentes, hay que pensar en la posibilidad de que el riñón está afectado y que pudiera ser el desencadenante de una enfermedad renal primaria. Este es un ejemplo, miren que lo hicieron en el año 34 y en el cual el doctor Goldblatt trató de explicar la hipertensión arterial en estos pacientes. ¿Qué hizo? Cogió perritos y en él trató de ocluir las arterias renales de estos perritos y consideró dos modelos, ¿no? Un modelo en el cual existía dos riñones y la oclusión parcial de una arteria renal. O sea, en los dos riñones solo ocluyó una arteria renal. ¿Y qué encontró? Encontró que el riñón isquémico, el riñón ocluido, comenzaba a aumentar la secreción de angiotensina 2 y originaba hipertensión arterial. En respuesta a esto, el riñón que estaba normal comenzaba a incrementar la eliminación de agua y sodio y se producía una hipertensión vasoconstrictiva. En el otro modelo, clipó los dos riñones. Entonces los dos riñones estaban isquémicos. Ambos producían angiotensina 2, pero eran incapaces de responder a la hipertensión sistémica con natriuresis. No podía desencadenar natriuresis. En este caso, se producía hipertensión, pero relacionada al volumen. Era una hipertensión volumen dependiente. En el primer modelo, si se clipaba el riñoncito, un solo riñón, y se retiraba rápidamente, las cifras de presión arterial se normalizaban. Sin embargo, si se mantenía en el tiempo este clip, las cifras de presión arterial no se normalizaban, con lo cual se demostraba el efecto nocivo de la hipertensión sobre el riñón sano cuando pasaba mucho tiempo y se perpetuaba. ¿Ya? Y estas son imágenes de la hipertensión renovascular, ¿no? Entonces, definimos enfermedad renovascular cuando hay compromiso de una o del lumen de una o de las dos arterias renales, los cuales van a producir disminución del flujo arterial y van a producir la hipertensión. La prevalencia de la hipertensión renovascular fluctúa entre 6 y 7%, ¿no?, de los pacientes que son portadores de hipertensión arterial. Un 3 a 7% van a ser secundarios a este tipo de problema.
¿Y cuál es la causa más frecuente? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipertensión renovascular? En primer lugar, la estenosis aterosclerótica, 90%, y de las lesiones displásicas congénitas, menos del 10%. Las lesiones ateroscleróticas se presentan en pacientes mayores de 50 años y las displasias se presentan en menores de 50 años. ¿Ya? Las lesiones ateroscleróticas van a verse con mayor frecuencia conforme los pacientes envejecen o son portadores de factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo diabetes mellitus, tabaquismo, hipertensión arterial esencial, enfermedades coronarias o enfermedades arteriales oclusivas. Entonces, no se olviden de ello. La hipertensión renovascular se presenta en el 3 al 7% de los pacientes hipertensos. La primera causa son las lesiones ateroscleróticas, 90%, las displasias, 10%, y las lesiones ateroscleróticas se presentan en pacientes mayores de 50 años y las displásicas generalmente en pacientes menores de 50 años y sobre todo en pacientes mujeres. ¿Ya? Miren ustedes, así como en esta imagen la aorta está pues aterosclerótica, de igual forma esta enfermedad sistémica también produce estenosis a nivel de la arteria renal, ¿no? ¿En qué pacientes yo sospecho hipertensión renovascular? Entonces tengo un pacientito que tiene pues una hipertensión arterial y él es menor de 50 años y de repente es mujer. Entonces yo debo sospechar la posibilidad de una displasia fibromuscular. Pero si tengo un pacientito que tiene factores de riesgo cardiovascular y es mayor de 50 años, yo debo sospechar que probablemente tenga una lesión aterosclerótica. ¿En quiénes más sospecho? En aquellos pacientes que les estoy dando tratamiento para la hipertensión y que a pesar de ello no consigo cifras objetivos, cifras metas. O sea, hay hipertensión arterial refractaria al tratamiento. En aquellos pacientes en los cuales yo encuentro una hipertensión acelerada o maligna, debo descartar que no haya hipertensión renovascular. En aquellos pacientes en que de alguna forma yo encontré pues enfermedad aterosclerótica en carótidas, en coronarias o enfermedades vasculares periféricas. En aquellos pacientes que me debutan con insuficiencia cardíaca congestiva o edema pulmonar aguda y en los cuales no tengo una causa precisada. En algunos pacientes en los cuales veo que se deteriora la función renal y no me explico por qué. En aquellos pacientes en que hay deterioro de la función renal y en los cuales yo estoy dando tratamiento con IECA o ARA2. De repente le hice una ecografía a un paciente o un examen diagnóstico y veo que hay asimetría renal. En aquel paciente que yo lo evalúo y le encuentra soplo abdominal, o en aquel paciente en el cual encuentro hipopotasemia espontánea o secundaria al uso de diuréticos. Entonces, en esta gama de pacientes yo tengo que sospechar la posibilidad de hipertensión renovascular. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico de certeza, lo hago mediante una angiografía de las arterias renales. Sin embargo, no debemos olvidar que la angiografía de las arterias renales es un proceso invasivo y que puede tener complicaciones. Y esas complicaciones, por medio de la sustancia de contraste, nos puede provocar necrosis tubular aguda. Por lo tanto, tengo técnicas no invasivas de menor costo y que pueden ayudarnos a estudiar esto. Por ejemplo, ¿cuál? La que siempre está en la mano, la ecografía. La ecografía no solamente nos va a dar la morfología y tamaño, sino también nos puede hacer la ecografía Doppler de las arterias renales, ver cómo está el flujo a nivel de las arterias renales. ¿Ya? Otros exámenes que se utilizan también son la angiografía por tomografía o la angiografía por resonancia de las arterias. Sin embargo, cuando nosotros
indicamos este tipo de exámenes, siempre tenemos que tener en cuenta que estos exámenes utilizan sustancia de contraste y por lo tanto mucho cuidado con aquellos pacientes que ya tienen algún grado de deterioro renal. Estos son los exámenes que podríamos pedirle, siempre sopesando el riesgo-beneficio que puede tener un paciente, su sensibilidad y su especificidad. Vean ustedes cómo la angioresonancia tiene mayor sensibilidad y especificidad, pero sin embargo hay que tomarlo con mucho cuidado. El tratamiento de la hipertensión renovascular, la angioplastía percutánea es el tratamiento de elección. Hay que desobstruir esas arterias renales, con lo cual logramos el control de la hipertensión hasta en un 30 de los pacientes. El otro 30 de los pacientes, a pesar de que nosotros le hicimos angioplastía, debemos continuar el tratamiento con medicamentos de forma adecuada para poder lograr el control de la presión arterial. Existen otras enfermedades renales que también pueden provocar la hipertensión renal, como las enfermedades parenquimatosas, y en las cuales las causas más frecuentes van a ser la glomerulonefritis crónica, la vasculitis, la enfermedad renal poliquística o la nefritis crónica intersticial, y en los cuales también vamos a hacer dosaje de albuminuria. El tratamiento de todas estas enfermedades, el tratamiento de la hipertensión secundaria de todas estas enfermedades, las vamos a ver y deben ser similares a la que se da en la hipertensión arterial. Esencial. Vamos a utilizar combinaciones de IECA o ARA para reducir la proteinuria y vamos a combinarlos también con calcio antagonistas, ¿no? Y vean ustedes, estas son las metas terapéuticas que nosotros debemos tener en pacientes que cursan con lesiones vasculares renales o nefropatías crónicas secundarias. Entonces, nuestros valores de presión arterial deben estar siempre por debajo de 120/80. La proteinuria o albuminuria debe estar por debajo de 300. El colesterol LDL y el colesterol VLDL deben estar por debajo de este rango y la hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos debe estar por debajo de 7,5%. Como pauta general, en el tratamiento antihipertensivo debemos dar en los pacientes que ya cursan con nefropatías crónicas dieta baja en sal, entre 4 a 6 gramos de sal, continuar o iniciar nuestro tratamiento antihipertensivo con IECA o ARA en dosis crecientes hasta encontrar los valores normales objetivo. Si no nos responde, utilizar algún tipo de diurético, siempre pensando en ver qué tipo de diurético. Si el paciente tiene una clearance mayor de 30, tiacidas, pero si es menor de 30, diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque generalmente hay algunos pacientes que pueden estar haciéndonos retenciones de potasio, ¿no? Y de igual forma, para elegir también los calcio antagonistas, debemos ver si retiene o no potasio. Si el paciente está reteniendo potasio por encima de 5,5, tenemos que usar calcio antagonistas. Si está por debajo de 5,5, incrementar nuestras dosis de ARA o IECA hasta dosis máximas, ¿no? Toleradas. Si a pesar de ello nosotros no logramos controlar la presión arterial, le tenemos que sumar otro tipo de antihipertensivos para lograr nuestras metas. Y este es un cuadro en el cual se grafica la terapia antihipertensiva que tuvo una paciente que manejaba presiones muy altas y que cuando se le dio ramipril, atenolol hidroclorotiazida, la presión arterial se fue cayendo de tal forma que se fue controlando la presión y vean ustedes cómo también la albuminuria fue disminuyendo gradualmente desde esas cifras, ¿no? Entonces, esta es una
una gráfica comparativa del tratamiento en 3 meses, 9 meses, 15 meses y 18 meses. Entonces se fue incrementando el tratamiento hasta encontrar presiones, objetivo, metas, y vean cómo se comenzó a controlar no solo las cifras de hipertensión, sino también la albuminuria, ¿no? Si bien es cierto, la progresión de la enfermedad se mantuvo constante, no fue posible disminuirla, sin embargo, sí se observó adecuado control y pérdida de albuminuria. En los pacientes que tienen diálisis, que son trasplantados, lamentablemente hay una prevalencia de un 74 pacientes que se dializan y que en estos está la hipertensión arterial con una prevalencia muy alta, ¿no? Pero deben recordar ustedes que cuando uno trasplanta a un paciente, estos pacientes reciben tratamiento inmunosupresor y este tratamiento inmunosupresor es nefrotóxico, de tal forma que si por un lado nosotros tratamos de que el paciente no rechace el riñón trasplantado dándole ciclosporina y tacrolimus, sin embargo, por el otro lado va a desarrollar el paciente hipertensión por nefropatía crónica del injerto. Entonces tenemos también la obligación de darle a este paciente un tratamiento antihipertensivo enérgico para poder preservar la función del trasplante. Muy bien, doctores. Eso es lo que quería traerles a continuación. Y vean ustedes cómo la hipertensión arterial, al igual que la diabetes mellitus, si es que no es diagnosticada oportunamente, bien controlada y bien seguido, todo el daño que puede hacer de forma sistémica en el paciente, no solamente a nivel renal, sino va a presentar estas dos enfermedades, originan complicaciones sistémicas, multisistémicas. Entonces es nuestra obligación hacer un adecuado seguimiento de los pacientes, concientizar, orientar a nuestros pacientes y sobre todo hacerle un buen seguimiento y darle un tratamiento adecuado. Es obligación de ustedes manejar de forma adecuada estas dos patologías que los van a ver de forma muy frecuente en su práctica asistencial, ya sea intrahospitalaria como particular. Entonces, es responsabilidad de ustedes manejar adecuadamente esto. Muy bien, doctores. Preguntas. Doctor, una consulta, por favor. Adelante, A una doctor. paciente sí, gracias, de 73 años, en el 2019 le diagnosticaron a través de una ecocardiografía aterosclerosis carotida bilateral leve. Eso fue en el 2019. Posterior a ello, ella ya es diagnosticada con hipertensión arterial hace ya 10 años, pero hace picos de hipertensión arterial que van asociados a visión borrosa, a mareos, ve nublado, ¿no? Es color negro y se siente cansada. No vivo con ella, pero es mi familiar y ¿cada cuánto tiempo se le recomienda hacer estos exámenes? Desde ese momento del 2019 ya no se ha vuelto a realizar otra ecocardiografía para quizá ver ya en qué grado va esa aterosclerosis que está progresado, ¿no? Yo sé que ya debe hacerse otros exámenes de control, pero como hemos estado en esta situación de pandemia, no ha estado acudiendo a sus citas por cardiología. Pero ya debería de realizarse otros exámenes, ¿cierto, doctor? Por lo que usted refiere, doctora, si le han encontrado a nivel carotídeo placas ateroscleróticas,
significa que esta pacientita a nivel sistémico también tiene aterosclerosis. Imagínese usted, si las carótidas son arterias grandes, a nivel renal también debe tener aterosclerosis. Ahora, si es hipertensa, lo más probable es que se debe hacer un examen integral, ¿no? Habíamos mencionado que hay que hacerle, pues, todos los exámenes pertinentes. Disminuir los riesgos cardiovasculares, dislipidemia, controlar bien su función renal, hacerle su filtrado glomerular, su tasa de filtración glomerular, hacerle su fondo de ojo, hacerle un electrocardiograma, hacerle su ecocardiograma, para poder definir cuáles son las complicaciones que esta paciente está teniendo como causa secundaria a su enfermedad de origen. Entonces, de acuerdo a los resultados que tengamos, lo más probable es que tenga complicaciones, no solamente a nivel cardíaco, no solamente a nivel de retinas, sino también a nivel renal. Hay que completar todos sus exámenes, los que estamos mencionando, doctora, en clases. ¿Ya? Está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muy bien, entonces a partir de ahora, por favor, tienen que tener en consideración lo que hemos mencionado anteriormente. Todo paciente que me viene con antecedentes de diabetes o hipertensión, yo tengo que considerar ver cómo está su función renal. Y no solo su función renal, sino todas aquellas complicaciones que como consecuencia de esto pudieran tener. Cómo está su corazón, cómo están sus retinas, cómo están su perfil lipídico, para poder darle un tratamiento integral y considerar que en estos pacientes, si ya tienen algún dato de larga evolución, de alguna u otra forma me está haciendo algún deterioro renal. Yo tengo que establecer cuánto de deterioro renal tengo. ¿Ya? No se olviden de ello, por favor. Nefropatía diabética, primera causa de tratamiento sustitutivo renal. Hipertensión arterial, segunda causa de tratamiento sustitutivo renal. En tercer lugar están las glomerulonefritis y después de ello viene una serie de misceláneas. ¿Ya? Muy bien, doctores, muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido algo y le hayan sacado provecho a las clases. Con mi grupo nos vemos en la noche, por favor. Gracias. Gracias, doctor.